Hola, ¿cómo están, hermanos? Querido, ¿cómo les ha ido? Hoy día, en esta serie de sermones que nos preparan a la Navidad, hoy día teníamos que encender las velitas de Adviento. Así que estamos en deuda con las velitas. El domingo que estemos en la iglesia vamos a tener que encender 2 velitas de Adviento. Y les quería contar, antes que empecemos la predicación el, el o el ejemplo que traigo para empezar es, recuerden que el 22 de diciembre el culto va a ser en la tarde, vamos a hacer el culto de velas y vamos a invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a que vengan a la iglesia y puedan compartir ese día este anuncio que hacen los ángeles. Bien, vamos a mirar un poquitito. Tengo acá no la tengo. Voy a abrir la predicación y contarles un poco de qué se trata la predicación hoy día. Son cuatro temas y hoy día nos toca el tema... espera un poquitito. El tema de la paz. Bien, ahí está. Qué raro hablar de paz en este momento, cuando todas las noticias en la televisión nos hablan de lo contrario, nos hablan de guerra. Es como contradictorio porque todos los días vemos crímenes, vemos asaltos y vemos guerra. Les preparé una foto muy esclarecedora de lo contrario de la paz. Esa es una foto del día miércoles o jueves, cuando Rusia lanza 6 o 7 misiles que van a 10 veces la velocidad del sonido e impactan en Ucrania y producen un ruido ensordecedor y explosiones gigantescas. Y parece un apocalipsis. Y uno ve eso y le da miedo porque en cualquier momento se va a perder el control y alguien va a cometer una estupidez y va a pasar algo tremendo en países que a veces son inocentes, que están por alrededor de estos dos países que están en guerra. Y eso es todo lo contrario a lo que nos hablaba hoy día, nos habla la lectura, paz. Pasan varias cosas en esta lectura, no sé si se dieron cuenta. Voy a colocar la lectura para que la podamos ir viendo todos juntitos y podamos ir desmenuzando un poco de qué se trata. Miren, lo principal acá es ir viendo. Uno lee aquí y uno dice, yo lo he leído tantas veces, lo hemos leído en el culto. No hay como muchas cosas que escudriñar en esto. Los pastores que van, ven a los ángeles, etcétera, y hay toda una simbología y hay una explicación interna mucho más allá de lo que nosotros podríamos entender. Primero dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y yo estaba viendo acá sobre qué rebaño guardaban la vigilia. Estos animales que ellos guardaban eran animales que estaban ofrecidos para el sacrificio en el templo. Y estos pastores estaban contratados para eso. Y dice acá que se les presentó. Otra cosa más, que los pastores, el oficio pastor era muy mal mirado. En general, el pastor tenía muy mala reputación.
generalmente la gente en ese tiempo pensaba, el pastor a veces confundía lo mío con lo tuyo, dice el autor acá que yo estaba leyendo. O sea, eran un poco ladrones. A veces mataban ovejitas o carneros y lo usaban para alimentarse ellos y después decían, no, sí se perdió. Por eso decía, Morris dice, se confundían lo mío con lo tuyo. Y eran lo más, no sé si eran lo más, pero eran despreciados en la escala social de ese tiempo. No era un oficio muy bien mirado. Eh, bueno, a estas personas vino el ángel, como dice ahí. Y aquí se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Generalmente cuando el Señor se nos revela, pasa esto en la vida de nosotros. Se nos presenta un gran temor porque no sabemos qué implica este encuentro con este Dios, qué implica este encuentro con el conocimiento de la hermosura y de la santidad de Dios. Y los ángeles, y generalmente la gente le tiene miedo a entregarse al Señor. A veces dicen, no, es que yo no quiero, porque no creo, porque un montón de cosas superfluas, anexas, pero en el fondo es temor a ver la realidad. Porque hay veces, como decía, como oraba Alejandra, no somos tan bonitos. Somos a veces nos da miedo a veces mirarnos al espejo espiritual y nos vemos llenos de eh, elementos que son contrarios a lo que nos pide Dios. Nos vemos llenos de crítica, envidia, murmuraciones, etcétera. Y dice ahí, pero el ángel les dijo, y no temáis, porque he aquí, hoy os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Generalmente cuando el Señor nos llama y nos pide este compromiso y nos muestra esta nueva modo de ver el mundo, el Señor nos pide que no temamos, como le dijo a Moisés y como le dijo a muchos enviados del Señor, no teman, porque esto que ustedes encuentran, que es el Evangelio, que es el Cristo vivo, no es para temer, sino es una nueva que implica alegría, que implica más que alegría, gozo. El gozo, la alegría es más momentánea, el gozo dura más tiempo, porque el gozo es una forma de alegría duradera, porque implica muchos más elementos que solamente vivir un momento feliz. El mundo siempre busca momentos felices, pero no busca el gozo. Y el gozo significa plenitud, significa estabilidad, significa vivir una vida o un camino derechito, sin muchas sobresaltos. Y dice ahí, nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Estas nuevas de gran gozo eran la salvación. Por eso le digo que el gozo es un gozo imperecedero. Y les agrega acá algo que ellos no sabían tal vez, que era que en la ciudad de David iba a nacer un Salvador, que es el, con mayúscula, el Cristo, el Cristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido esta nueva de gran gozo? Y de repente con el tiempo se nos olvida. Estos pastores tenían que ser los primeros predicadores de esta nueva de gran gozo. Pero el primer predicador, adivinen quién fue. ¿Quién les dio la nueva de gran gozo? Ahí lo dice en el 10. El El ángel, ángel, el ángel. el ángel fue el primer predicador.
en esta nueva de gran gozo. Y les quiero contar que en Apocalipsis 2, ¿se acuerdan cuando empezamos una serie de estudios bíblicos sobre Apocalipsis, las iglesias del Apocalipsis? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo empezaba todos los mensajes a las iglesias? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué le decía este mensajero a Juan? Le decía, toma el lápiz y escribe al ángel de Sardis, al ángel de Tiatira, al ángel, ¿se acuerdan o no? ¿Y quién era el ángel? Era el pastor de cada iglesia. Escríbele al pastor de esta iglesia. Y aquí el ángel nos cuenta, como el primer predicador, que no tenemos que temer a esta nueva de gran gozo, porque será para todo el pueblo, que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. ¿Y qué significa esto? Que el Señor iba a cumplir toda la palabra en sí mismo. Y miren lo que viene ahora. Dice, esto servirá de señal. Este gran rey iba a ser todo lo contrario, y como siempre les digo yo, la lógica de Dios no es la lógica que tiene uno, es una lógica inversamente proporcional a la calidad de tontera que tiene uno en la cabeza. Dios nos muestra que este gran rey iba a ser humilde, que la gloria angelical que cantaban los ángeles y estas huestes. Imaginen una hueste, yo estaba mirando ahí cuánto era una hueste. En el ejército son más de 100 ángeles que estaban atrás del ángel que iba con el mensaje, el primer mensaje de predicación de Cristo, que iban a ser Cristo. Y estas huestes nos dicen, y este ángel, perdón, nos dice, junto con las huestes, que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en una pesebrera. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y aquí es donde toma origen nuestra predicación del día de hoy, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este Cristo, conocido también como el príncipe de paz, iba a reinar y su reinado no tendría fin. Y después de 2000 años estamos todavía recordándolo y preparando nuestros corazones para este rey que viene, este rey, este príncipe de paz. Y con todas las guerras, con toda la contradicción de la maldad humana que ustedes ven, que les mostraba ahí en esa foto, el Señor sigue diciendo con toda fuerza, paz en la tierra, paz en la tierra, gloria a Dios en las alturas. Nos olvidamos de ver las alturas, el cielo, y vemos solamente lo que está pasando acá en la tierra y criticamos y decimos, pero el Señor nos pide que veamos en las alturas y digamos, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos se transformaron, así como el ángel fue el primer predicador, en los segundos predicadores y difundieron la noticia de que había nacido un Salvador en Belén, la ciudad de David. Amén. Y después dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y Jesús, y a María y José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, fueron a ver primero y después dieron a conocer. Y todos los que oyeron se maravillaron
de lo que los pastores decían. Se dan cuenta de que fueron los segundos predicadores después de este ángel. ¿Y qué le podemos decir de estos predicadores, pastores, que fueron conmovidos en ese momento por esta noticia? Pero en el tiempo ellos perdieron la noción de lo que era este Jesús, porque seguramente se dieron cuenta que Jesús después se fue a Egipto, después volvió a Jerusalén, y así ocurrieron varios momentos. Y los pastores, yo me pregunto, ¿habrán seguido predicando este evangelio? Dice ahí que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y uno se pregunta, el Señor se muestra a la gente menos sabia, menos entendida, más humilde. Y ellos entendieron perfectamente esto. Nosotros, pensaba yo, nosotros podremos entender esto, esta buena nueva de gran gozo. A mí me salta esa duda, viendo el mundo, cómo está la situación, y pienso que debiéramos doblegar eh, nuestras fuerzas para, como decía por ahí, seguir hablando del Señor y no temer, no temer. Creo que esto nos pide eso. Esta paz que el Señor da no es como el mundo la da, es distinta. Y vemos una última parte que me pareció algo muy, muy tremendo. Porque uno dice, ya, cuando crucificaron a Jesús, Él llevó todos los pecados del mundo en su cuerpo. Lo hemos escuchado en las siete palabras de la meditación al pie de la cruz, lo hemos escuchado en predicaciones, lo hemos escuchado en distintos lugares. Y pensamos, ay, pero ya, pero ¿saben qué? El Señor ya venía trayendo, el que no cometió pecado, lo hizo pecado por nosotros. Él ya fue sometido a una tradición, ahí lo están viendo ustedes, que se llama circuncisión. Y era un pacto que el Dios de Moisés había hecho con su pueblo en función de un pacto, en función del pecado, del pecado del hombre, en la circuncisión. Y lo bautizaron con el nombre de Jesús, como el ángel lo había dicho. ¿Alguna vez hemos obedecido al Señor en todo lo que nos han dicho? Los papás de Jesús obedecieron en todo. A veces uno como papá no obedece mucho y cree que uno a su manera va a educar al niño, pero aquí los papás de Jesús nos muestran que ellos hicieron todo lo que el Señor les había dicho por medio del ángel. Y el Señor, a los 8 días de nacido, tuvo que llevar también el pecado, ya empezó a llevar el pecado del hombre en sí, en su carne, y tuvo que ser circuncidado. Yo no me había dado cuenta de eso. He pasado a 100 por hora por esta lectura y digo, y hoy día cuando en la semana cuando empecé a leer lo que tocaba hoy día, me di cuenta que era mucho más profundo que sencillamente decir, sí, lo circuncidaron porque era una tradición. Él no tendría que haber sido circuncidado, pero él cumplió todo lo que el Señor le había dicho, los papás de Jesús, y él tuvo que ya en ese momento ser marcado como pecador y ser circuncidado. Qué tremendo. Y hoy día yo les quiero hacer algunas preguntas con respecto a la palabra de la paz, porque es interesante esto de la paz. ¿Cómo podríamos nosotros eh, hablar de paz sin preguntarnos esto? Y los dejo para que la reflexionen en sus casas, ¿no? Y para que comenten.
Eh, Aquí están las preguntas. Si quieren, les sacan fotos. ¿En qué áreas de su vida está luchando? ¿Qué áreas de su vida necesitan paz? ¿Hay tensión, enojo o amargura entre ustedes y otros? ¿Entre su familia o entre los hermanos de la iglesia o entre sus compañeros de trabajo? ¿Hay tensión, enojo, amargura? ¿Cómo la venida de Jesús, que trae paz, debiera cambiar estas situaciones que yo te he nombrado antes? ¿Cómo trae paz a mi lucha diaria? ¿Cómo trae paz a mi vida necesitada de paz? ¿Cómo trae paz a mi enojo, a mi amargura? ¿Cómo podemos ser personas que llevan la paz de Cristo a, a los lugares a los que vamos y a las personas que vemos durante esta semana? ¿Cómo podríamos llevar la paz? ¿Con una sonrisa? ¿Con un saludo? ¿Con una pregunta? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y una escucha activa, porque hay veces que uno dice, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, y uno se va. Y no hay nada más. Estas preguntas yo te las hago para que pongan en práctica lo que dijo el ángel. He aquí doy nueva de gran gozo. Paz a los hombres de buena voluntad. Una paz que no como el mundo la da, sino como Cristo la da. Y en toda esta peripla que pasaron los pastores de tener que ser anunciantes de la paz, ¿qué pasó? ¿Cuánta gente? Al final mataron a Jesús, lo crucificaron. Ese como sería el broche de oro de esto. Es decir, no pasó nada. No tenemos que desesperarnos, querido hermano, cuando no pasa nada, porque estamos predicando el Evangelio y el Evangelio no depende de nosotros, depende de Cristo. Depende de Cristo. Si todo dependiera de mí, nada resultaría. Si todo depende de Cristo, Él tiene el control y está en sus manos todo lo que te va a pasar y todo lo que te está pasando hoy día. Solo te pide que lo invites a Él y que tengas paz en tu corazón. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy día nos dé paz. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cariño, Señor, hacia nuestras vidas. Sentimos, Señor, tu amor y esta paz, Señor, que tú hoy día nos quieres regalar y que regalaste, Señor, al mundo, avisando por los ángeles que venía un Salvador. Paz a los hombres de buena voluntad. Vemos en un mundo lleno de odio, de guerra, de violencia, Señor, que tú eres el príncipe de paz. Esta anunciación que le diste a los pastores, esta misma anunciación es para nosotros hoy día. Señor, danos paz, danos paz. No nos permita, Señor, que decaigamos, que nos desesperemos, que empecemos a patalear, Señor. Danos paz. No nos, no nos, no nos sueltes de tu mano. Te pedimos eso en esta semana. Ayúdanos a responder estas preguntas que nos hiciste, Señor. ¿En qué área de nuestra vida tenemos lucha? ¿Cómo podemos meterte a ti, Señor, en medio de estas áreas? ¿Cómo podemos tener paz? ¿Con quién estoy enojado? ¿Cómo puedo reflejar tu paz a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mi familia? Ayúdanos, Señor, a encontrar estas respuestas, porque son individuales, no son una receta, Señor, que tengamos que dar hoy día, Señor, como una receta de cocina, Señor, sino que es el descubrimiento de este Cristo que nació, Señor, en Belén. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano. Un abrazo.